Ramón Flores, docente de Plus Médica. Tengo el agrado ahora de compartir con ustedes una clase que es muy simpática y muy didáctica y que ha recibido buenos comentarios sobre neurología. Repaso de neurología. La neurología no tiene por qué ser difícil. A veces nos presentan la neurología de una forma que uno huye, aterrado, y piensa que la neurología es difícil. Hagamos entonces de lo difícil, de lo complejo, algo simple. Pero antes, ya saben que la Copa América está bastante cerca y va a haber fútbol a doquier. Fútbol hasta en el baño, como esta fotografía. Debe haber tiempo para estudiar y tiempo también para ver fútbol a su selección favorita, que lástima que no sea la peruana. Y el fútbol es espectacular, como pueden ver en la fotografía número 1. El fútbol también es sensual, fotografía número 2. El fútbol es artístico, fotografía número 3, bailando con Gisela. Pero también el fútbol es de gente arruda. El fútbol es fútbol macho, dicen. Y los jugadores terminan a veces lesionados y con lesiones a veces muy severas. Por lo tanto, de repente es mejor ver fútbol femenino porque las chicas son más suaves, más dulces, más delicadas. Pero como ves esta fotografía, de repente no es así. El fútbol femenino de repente hasta es más duro que el fútbol masculino. Empecemos entonces con la función motora. Todo empieza en el área número 4, en el área 4. Ahí se van a formar las neuronas, donde empieza la vía piramidal, por delante de la cisura de Rolando. En la circunvalación pre-rolandia, o llamada también gyrus central. Ahí empieza. Es el área motora cortical. ¿En qué lóbulo está localizado? En el lóbulo frontal. Es el inicio de la vía piramidal. El homúnculo, ¿se acuerdan? El homúnculo es la representación motora cortical de cada uno de los segmentos corporales. Ven en la diapositiva, en la parte más alta se encarga de los movimientos de rodillas, caderas y de las zonas distales de las extremidades. Mientras que en la parte más baja se encarga del movimiento de la masticación, de la deglución, de los músculos de la cara, cabeza, cuello y de las zonas proximales de las extremidades. Si nosotros estimuláramos directamente estas zonas, produciríamos contracciones en determinados músculos, de acuerdo a la segmentación dada por el homúnculo. Continuemos. En la corteza cerebral nace la vía piramidal, en las células gigantes llamadas células de Betz. Estas neuronas van a dirigirse, van a desplazarse hacia el tronco cerebral. ¿Pero cómo lo hacen? Lo hacen a través de la cápsula interna, que es como una especie de aduana. La única forma por la cual esas neuronas y sus extensiones pueden pasar es a través de la cápsula interna. Forman dos tipos de haces, el córtico espinal y el córtico medular. Y van a desplazarse por el brazo posterior de la cápsula interna, como pueden ver en este dibujo. Pasa por la cápsula interna y después se dirigen hacia el tronco encefálico. El tronco encefálico que tiene 3 porciones. La primera porción es el mesencéfalo, la segunda protuberancia y la tercera el bulbo raquídeo. Están viendo ahí la primera porción, mesencéfalo, donde se encuentran los núcleos de los pares craneales, el 3 y el 4. Continuemos. Luego del mesencéfalo se dirige a la protuberancia. En la protuberancia se encuentra el núcleo del 5, 6, 7, 8 de los pares craneales. 5, 6, que es el motor ocular externo, el 7 el facial y el 8 el auditivo. Esa es la protuberancia, donde el córtico nuclear se dirige hasta estos núcleos. De la protuberancia continúa su recorrido hacia el bulbo,
Y en el bulbo, a nivel de las pirámides, se va a decusar, va a haber decusación de las fibras de la vía piramidal. En el bulbo se encuentran los pares craneales el 9, 10, 11 y 12. Es necesario recordar los pares craneales, dónde se encuentran, cuáles en el mesencéfalo, 3, 4, cuáles en la protuberancia, 5, 6, 7, 8, y cuáles en el bulbo, 9, 10, 11, 12, porque de ahí vamos a hacer la precisión dónde está la lesión. La pregunta clásica cuando un paciente tiene DSB y dicen ¿dónde está la lesión? Va a depender, si está en el tronco, de cuál par craneal esté lesionado. Luego, después que ha habido la decusación de la vía piramidal, formándose el fascículo córtico espinal lateral en un 90%, y solamente un 10% se mantiene como el córtico espinal anterior. Y de ahí las fibras se dirigen hacia la segunda neurona, y de la segunda neurona, la segunda neurona está en el asta anterior, y de ahí hacia el músculo, hacia la placa neuromuscular. Esa es la vía de primera neurona y de segunda neurona, que se va a encargar de la función motora. El síndrome motor. Cuando se altera esta vía piramidal, cualquier anormalidad constituye el síndrome motor. El síndrome motor puede ser, si es piramidal, de primera neurona o de segunda neurona. A su vez, de primera neurona es de corteza cerebral, cápsula interna, tronco encefálico, médula espinal. En cualquiera de estas localizaciones puede encontrarse el síndrome de primera neurona, síndrome piramidal de primera neurona. En este cuadrito vamos a comparar primera neurona versus segunda neurona. Veamos. Primera neurona es una parálisis espástica. El paciente presenta hiperreflexia. El trofismo es normal. Ya con el tiempo y por desuso puede estar disminuido, pero en un inicio está normal. No hay fasciculaciones. Y está presente el signo de Babinski, que es la abducción del primer ortejo del pie, la abducción. Signo de Babinski, este signo de Babinski que es normal a los bebitos de 1 año hasta 1 año y medio, ya después de eso ya es anormal, está indicando que la lesión es de primera neurona. En cambio, segunda neurona es una parálisis flácida con hipoarreflexia. El paciente tiene trofismo muscular comprometido, tiene atrofia muscular desde el inicio. Esa es la diferencia con el de primera neurona. Presenta fasciculaciones, como si estuviera moviendo culebritas por debajo de la piel. Y Babinski es ausente. Babinski ausente. De esto podríamos deducir cuál es la función de la primera neurona, cuál es la función de la segunda neurona. Y tienen ahí en su pantalla. Con respecto al tono muscular y los reflejos osteotendinosos. Si la primera neurona está lesionada, ¿qué sucede con el tono muscular? Y se incrementa. Si la primera neurona está lesionada, ¿qué sucede con los reflejos osteotendinosos? Se incrementa. Entonces, ¿cuál es la función normal? ¿Cuál es la función de la primera neurona? Es inhibir el tono muscular, inhibir los reflejos osteotendinosos. De tal forma que si está lesionada la primera neurona, se dispara el tono muscular, se dispara los reflejos osteotendinosos. En cambio, en segunda neurona es el efecto contrario, va a estimular el tono muscular, va a estimular los reflejos osteotendinosos. Así, si la segunda neurona está lesionada, el tono muscular disminuye, es una parálisis flácida. Si la segunda neurona está lesionada, los reflejos osteotendinosos tienden a disminuir. Hay hiporreflexia, hay arreflexia. Le doy un ejemplo de la aplicación práctica de esto, porque no todo en medicina es como suele verse, no todo es lo que aparenta ser. Y le doy un ejemplo concreto. Cuando ustedes están revisando, si les ha pasado como externos, como alumnos, como internos, están revisando a un paciente con DSB isquémico que tiene un infarto cerebral. Tiene infarto cerebral, inclusive documentado con una tomografía cerebral.
Y sin embargo, encuentran que el tono muscular está disminuido, que es una parálisis flácida, y que tiene hiporreflexia. Y ustedes dicen, pero no puede ser, porque es una lesión de primera neurona. ¿Cómo es posible que tenga parálisis flácida? ¿Cómo es posible que tenga reflexia? Aquí hay algo malo. Pero no, este es el comportamiento que se da en la primera semana, en la segunda semana, cuando hay DCB isquémico. En la primera semana, en la segunda semana, la parálisis es flácida y el tono muscular está disminuido y los reflejos están disminuidos. ¿Cómo entonces yo puedo saber que es de primera neurona? Buscando Babinski. Babinski está presente del inicio y además el tono muscular no está comprometido. No está comprometido desde el inicio. También sucede otra aplicación práctica cuando un paciente ya ha tenido infarto cerebral y está viniendo nuevamente por disminución de la fuerza muscular. ¿Cómo yo sé si este déficit motor es antiguo o este déficit motor es nuevo? Simple, ¿qué hay que ver? Hay que evaluar el tono muscular. Si el tono muscular está incrementado, lo más probable es que se trate de un déficit motor antiguo. En cambio, si el tono muscular está disminuido, lo más probable es que se trate de un déficit motor nuevo. Es otra aplicación práctica. ¿Cuándo proponer que el déficit motor es antiguo o que el déficit motor es nuevo? Continuemos. Ahí tienen en su pantalla la vía piramidal. Ya hemos establecido, ya hemos propuesto un caso determinado que se trata de un síndrome piramidal de primera neurona. Ahora, el siguiente paso es ver dónde está la lesión. La pregunta clásica que nos hacían los profesores de neurología y que seguramente le hacen a ustedes sus profesores de neurología, y la cosa se complica y se hace bastante complicado precisar dónde está la lesión. Vamos a hacerlo simple.